Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen. Un programa que ya está cumpliendo 3 años y aprovecho para agradecer a su creador, Ricardo Nievas, al Canal 22, que siempre tuvimos su apoyo, y a nuestros auspiciantes. Entonces, hoy tenemos un programa muy especial con 2 invitados. Y como la temática del programa tiene que ver justamente con la criminalística, este no escapa al resto. Voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy, pero luego de nuestros auspiciantes. Lexartis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Excelencia en servicio de peritaje profesional en las diferentes disciplinas de la criminalística. Laboratorio Pericial Rindlisbacher y Asociados. info@laboratoriopericial.com.ar. Luego de nuestros auspiciantes, tengo el honor de presentar a Magíster Diego Álvarez, criminalística, licenciado en criminalística del IUPFA, perito en documentología y fundador y codirector de la revista Escopein. Diego, te doy la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Federico. Gracias por invitarnos. Bueno, como así también tenemos de invitada a la señorita Magalí Soldati, que es analista de siniestros y coordinadora de los contenidos de la revista Escopein. También te damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. ¿Muy bien? Muy bien. Bueno, para mí realmente es un placer que estén acá. De alguna manera nos conocemos ya de hace un tiempo, esas cosas de la profesión, de las universidades, de las instituciones, y realmente estaba muy interesado en el trabajo que vienen realizando ya desde hace muchos años por esta charla que tuvimos tras de cámara. Todo esto se gestó, ¿no?, a partir de épocas de estudiante, ¿verdad? O sea, ya así es. Últimos años y todo eso. Así que tengo muchísimas preguntas para hacerte y me gustaría ver si me ayudás para ampliar. Yo, hablé que sos magíster, hablé que sos licenciado en criminalística, pero sé que tenés otras características más profesionales que me gustaría que vos las amplíes. Bueno, sí, yo soy magíster en criminalística de la Universidad Europea del Atlántico. Yo me recibí de licenciado en criminalística en 2016. Bueno, justamente lo tuve de profe, tuve el honor de tenerlo como profesor en 2 materias. Bueno. Y soy perito documentólogo y yo mi desarrollo profesional, digamos, en el ámbito de la criminalística fue siempre del ámbito privado. Sí. Yo, como seguramente muchos de los criminalistas que se reciben como tales, Sí. me he inscrito en los fueros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como perito en las diferentes áreas, digamos. Lo que se llama auxiliar de la justicia. Claro, tal cual, como peritos de oficio. De oficio. Y yo me he desarrollado más que nada en lo que es, lo que sería, yo comencé primero con lo que es fraude en fintech. De hecho, después podemos indagar en eso, pero lo que sería fraude electrónico. O sea, yo primero me metí en todo lo que es fraude en plataforma e-commerce. Después yo me metí más en lo que es banca, todo lo que es fraude. Yo en 2016 inicié más o menos en lo que es banca y fraude más que nada con tarjetas y sobre todo con lo que era skimming, que en 2016 hubo un boom de eso, de lo que es el fraude en cajeros automáticos de una red muy popular. Y también todo lo que es phishing y todo lo que es diferentes tipos de fraudes que se den con las tarjetas de crédito, débito y todo lo que sea banca. Independientemente de tu actividad anterior, ¿sí?, que tiene que ver justamente con prevención de fraude bancario, podríamos ponerle como nombre, o entidades financieras, sí. Más allá que es una actividad anterior, está muy vigente, ¿no? Hoy no hay entidad bancaria que en su portal oficial tenga un cartel en rojo conjuntamente por todo el fraude que se está cometiendo con con las claves del home banking, con los hackeos, con el phishing permanente. Es tan permanente que hoy todos los correos tienen justamente, que si uno detecta, tiene las solapas para clasificar ese correo que entró. Para denunciarlo, sí, tal cual. Todo lo que es phishing es algo que no pudo resolver de alguna manera los bancos y ya está hace bastante tiempo. Y todo lo que es ya fraudes del tipo presencial, como es el skimming, tampoco. Que básicamente, no sé si el público lo conoce, tal vez por nombre no, pero sí le habrá pasado seguramente. Son tipos de fraude que le pasa a todo el mundo.
es cuando te generan la copia en un cajero. O sea, vos vas a un cajero a retirar dinero, que tal vez hoy en día ya no es tan común como hace unos pocos años por el tema de la pandemia y el cambio de paradigma. Pero es básicamente el copiado de la banda magnética de la tarjeta y de la visualización del teclado al momento de colocar la clave, justamente. Claro. Y todo es dispositivo, tecnología, que lo que hace es capturar los datos para que uno pueda copiar la tarjeta y vaciarte la cuenta, en el caso de las tarjetas de débito. Esta que los medios la promocionaban como una tarjeta gemela, digamos, a partir de la clonación o algo así, ¿verdad? Exactamente, es clonación de las tarjetas. Y se dio más que nada a partir del gobierno de Macri por el tema de la liberación del cepo cambiario también. O sea, los que podían hacer estas personas, estos fraudulentos, copiaban la tarjeta y en el exterior extraían dólares. Claro. Entonces eso se dio mucho en ese cambio, digamos, de gobierno. Habrá sido un negocio muy rentable. Bastante, por lo menos al principio sí. Después ya el dólar, bueno, no tiene tanto valor. Vos fijate que, bueno, cada época fue marcando, digamos, una modalidad de fraude. Está bueno que así lo hayas mencionado. También estaba viendo, la pandemia fue propicia, ¿no? Entendiendo el falsario, entendiendo, digamos, la persona que hace este tipo de delitos, que encontraba hoy a las familias en la casa, ¿no? Donde volvió el llamado telefónico, que hoy por hoy estaba perdido el llamado telefónico, sobre todo el teléfono de línea, ¿no? El famoso cuento del tío. Entonces, bueno, llamaban, pedían datos sensibles de la tarjeta y siempre agarraban a una persona distraída, generalmente a veces pasaba en los adultos mayores, como así también personas jóvenes, actores, periodistas, que han caído. O sea, no tiene que ver con falta de estudio ni ser mayor, sino que cualquier persona que lo agarraron distraído podría ser víctima, ¿no? Sí, y también tiene que ver con la facilidad de información sensible. Hoy en día tenemos muchas bases de datos que brindan información muy sensible o que rozan la sensibilidad de la información y con la cual uno puede tener más información como para poder convencer por teléfono, por donde sea, al individuo de que no es una estafa, ¿no? Lo que quiere hacer, básicamente. Entre otras cosas, quería destacar algo que es el corazón donde uno tiene, más allá de la actividad profesional y todo esto. Hoy cuando empezó nuestra conversación me dijiste que nos conocimos, yo fui profesor en su momento. Bueno, también sé que haces docencia. Así es. Y bueno, quería que me cuentes ahora del otro lado, ¿no? Porque de alguna manera el profesional siempre es alumno. Nos estamos capacitando todo el tiempo, asistimos a talleres, a cursos, a seminarios, a congresos. Y después tenemos este otro lado del que vos estás experimentando, que es la docencia, ¿sí? Sí. Bueno, ¿cuál es tu punto de vista de la docencia? ¿A dónde apuntás? ¿Trabajás en instituciones? ¿Lo haces de manera privada, con particulares? Bueno, yo siempre hice la actividad de manera privada. Lo que es docencia empezó más que nada en 2016, cuando a través de ADN Criminalística nosotros empezamos a dar capacitaciones primero al público general. O sea, venían policías, venían civiles, venían estudiantes. Y lo que queríamos hacer en esas primeras capacitaciones era brindar talleres especializados. O sea, talleres de lo que nosotros no veíamos que había tanto en la universidad. O sea, lo veíamos pero un poco por encima. Entonces así empezamos a brindar talleres que tenían que ver con revelado y levantamiento de huellas latentes, de identificación de vainas y proyectiles, de identificación de falsificaciones por método escopométrico o a través de medidas de seguridad. Empezamos con esos tipos de talleres. La pandemia de alguna manera nos complicó porque eran todos presenciales estos talleres justamente. Hicimos una adaptación de algunos. Lamentablemente en la criminalística no se puede brindar todo online, porque es práctico, es una ciencia práctica y que necesita experimentación, experiencia. Pero algunas cosas las fuimos adaptando y bueno, ahora que salimos de la pandemia, volvimos a los talleres y también estamos dictando ya instituciones de manera privada. Hace poco nosotros dictamos, de acuerdo a una resolución que emitió la provincia de Buenos Aires, dictamos a las últimas, a la unidad 58, que es la última que se creó de la provincia de Buenos Aires, capacitaciones en lo que es toma de impresiones. A todo el personal. Los que por ahí no saben, sabés que nosotros tenemos un público que es aficionado y por ahí nosotros nos manejamos con palabras que yo entiendo, ella también, pero unidad 58 me dijiste, unidad penitenciaria. Es una unidad penitenciaria. Servicio penitenciario bonaerense. Sí, perfecto. Sí, es una cárcel. Sí.
Perfecto. Y esta parte que para mí es un valor agregado, también la experimento hoy en día, que es la docencia internacional, ¿no? Vos llegaste a dar clases en Londres, puede ser. Sí, sí, sí. Fue uno de los grandes hitos que tuvimos tanto desde ADN Criminalística como de Scopen, que también fue algo que presentamos en Londres, en la Forensic Euro Expo del 2017. Ahí nosotros tuvimos un stand en donde presentamos la revista, presentamos nuestras capacitaciones, nuestros productos, que también hemos desarrollado muchos, y brindamos capacitaciones. Por mi lado yo hablé que en ese entonces yo estaba investigando mucho el tema de determinación de falsificaciones modernas de monedas antiguas, que era una problemática muy complicada, no es como la moneda actual, sino que ya se trata como una especie de obra de arte, la moneda antigua. Sí. Y mi colega Carlos Di Giovanni, que es también parte de la revista, habló sobre huellas dactilares, sobre revelado de huellas dactilares también, en Londres. Muy bueno, muy bueno. Sí. Felicitaciones por eso. Muchas gracias. Y bueno, quería, ahora sí, vamos a ir yendo y viniendo, ¿no? Pero le quería dar este lugar a Magalí, que sé que coordina los contenidos de esta revista y que de alguna manera llegaste a formar parte del staff desde la coordinación, y tu aporte tiene que ver justamente con los contenidos, ¿verdad? Claro, sí. Con los proyectos de la revista. ¿En qué consiste este trabajo? Bueno, yo ingresé el año pasado, igual con ellos dos, con Diego y Carlos, nos conocimos hace muchos años, justamente por capacitaciones, todo nos une el conocimiento. Y yo entré más que nada como para darles una actualización a la revista. Es necesario. Más que nada con el tema, no sé, redes sociales, difusión. Estamos haciendo nuevos proyectos adentro de las publicaciones, digamos, cosas distintas. Y sí, mi rol sería la coordinación de contenidos y eventos, que sería lo nuevo. Básicamente soy quien dice si se acepta o no un artículo. Muy bien. Junto con ellos tenemos, sí, por supuesto, obviamente, ¿no? También profesionales en caso de ser necesario por la cuestión científica. Y ese sería mi rol en la revista. Fundamental. Bueno, hoy por hoy la incorporación de una mujer, realmente entiendo, y nunca mejor dicho, viene a dar un refresh, digamos, y actualizar cosas que por ahí a uno se le pueden escapar, o justamente la opinión o el punto de vista. Claro, otra mirada también. Sí. Y sumando también que no vengo de lleno desde la criminalística. Claro, yo vengo de la parte jurídica. Bueno, mucho mejor aún, claro, ¿sí? Porque justamente es el punto de vista, ¿no? Sí. Muy bien, ahora sí, Diego, Magalí, me quiero meter de lleno en esta revista, de la cual yo la valoro muchísimo. Coincidencia o no, la aparición de esta revista, ahora me vas a contar cuándo fue, pero lo que sí recuerdo de que había un gran problema con el tema de la bibliografía. Era escasa, siempre lo fue. La criminalística, esta dificultad para poder viajar y poder traer nueva bibliografía, o a veces no estaba traducida. O a veces uno en los comienzos tampoco tiene para financiar esos gastos. Los libros siempre fueron muy caros y entonces, bueno, había dando vuelta unos libros de los cuales nosotros respetamos mucho, pero no eran muchos. El que sabía, no era una época donde el profesional era muy generoso, el que sabía a veces no lo compartía. No lo digo como una crítica, pero era el panorama en que nos encontrábamos, ¿no? Entonces, bueno, cuéntenme un poco, Diego, contame un poco la aparición de esta revista, esta necesidad de poder llevar adelante una revista, el propósito, el origen. Bueno, nosotros iniciamos la revista en 2013. La iniciamos, los fundadores, podríamos decir, son Carlos Di Giovanni y yo, que actualmente seguimos siendo los que dirigimos la revista. Y podríamos decir que el problema que encontramos en ese entonces, en ese contexto, fue, en principio y desde nuestro lado, como estudiantes todavía de la IUFA, de la licenciatura, que no encontrábamos bibliografía actualizada en español, disponible de manera gratuita y libre. Claro. No había una revista de criminalística a la cual podíamos consultar sobre artículos que actualicen un poco alguna especialidad y ese tipo de cosas.
Sí habían revistas tal vez de medicina que se abocaban un poco a la parte forense. Han habido revistas de criminalística, incluso la revista de Policía y Criminalística fue una revista que estuvo muchos años y que ya hace años había dejado de publicarse. Entonces había un vacío, incluso la propia universidad había dejado de publicar Égida también. Me acuerdo. Entonces estábamos en un vacío, entonces nos encontrábamos los estudiantes en esa instancia en la cual necesitábamos consultar por bibliografía libre para hacer nuestras tesinas, por ejemplo, y no lo teníamos. Y también estábamos encontrando desde el lado del profesional, y eso lo veíamos desde nuestros profesores, digamos, la necesidad de publicar. Teníamos muchos profesores que tenían mucho conocimiento y que no lo volcaban, o tal vez sí lo volcaban, lo escribían, pero no sabían dónde publicarlo. Porque tal vez estaban en una rama que no tenía que ver tanto con la criminalística y ellos abocaban una parte a la parte forense. Entonces, con Scopain, lo que pretendimos, el objetivo, fue, por un lado, brindarles información actualizada en español a quien quiera. O sea, no solo al estudiante, sino al profesional que se quiera actualizar o quiere consultar por algún área que no esté tan familiarizado. Y por el otro también brindarle un espacio al profesional, al profesor, al también estudiante que hizo una tesina, que quisiera publicarla eventualmente en algún lado, obviamente tomando el recaudo de transformarlo en una publicación, ¿no? Porque una tesina no puede ser publicada en una revista. Claro. Queríamos hacer estas dos cosas, ¿no? O sea, y el ámbito que elegimos fue Argentina, pero sin darnos cuenta, de alguna manera, y por las características de la revista, que era digital, y nosotros teníamos la suerte de tener las posibilidades de tener una página web y todo eso, terminamos haciendo una revista internacional que alcanzaba a todos los países de habla hispana en el principio. Mira, realmente, bueno, esta conversación que estamos teniendo, me surgen varias cosas, ¿no? Es un proyecto muy noble, en realidad, poder hacerse de información, actualización, hacer participar a profesionales que tal vez esos artículos serán presentados adentro del aula y compartidos ahí y terminaba en un anónimo, porque muchas veces, yo lo he vivido, cosas personales fueron, digamos, utilizadas para un taller, para un congreso, y el titular ha quedado como un anónimo. No había en esa época problemas de citas, nadie citaba nada, cada uno tomaba la información y la volcaba como podía. Claro que siento esto como una forma de canalizar y organización de mucha información valiosa, y bueno, y celebro preguntarte cuántos números tiene hoy día la revista, cuántos artículos sumaron desde su inauguración, digamos. Bueno, nosotros empezamos con la idea de tener una publicación trimestral, o sea, cada 3 meses que se publique un número. Esto lo cumplimos hasta, si mal no recuerdo, hasta 2019. Teníamos un número, 4 números por año. Nosotros alcanzamos de esta manera 22 números y un número especial. Y el total de artículos, esto lo chequeé recientemente, pues es una gran cantidad, son 130. 130 artículos, sí, que obviamente no son todos artículos, sino que algunos son coberturas de eventos, que era una sección que teníamos muy a menudo, que es algo que también queremos retomar. Entrevistas, nosotros hacíamos una entrevista a un profesional, también era una sección de la revista. Interesante. En total son 130 artículos de diferentes especialidades de la criminalística, las ciencias forenses, la criminología y áreas que toquen de alguna manera lo forense. Se me ocurre una pregunta, me contestan si quieren, si no. Bueno, acá tenía una de las tantas revistas cuando salieron en su formato físico, ¿sí? Hermosa presentación, papel e ilustración. Hay una inversión hecha en todo esto. Así es. Me imagino que, no sé, necesitaban sponsor, la financiaban ustedes solos. Bueno, nosotros siempre lo financiamos solos. O sea, nosotros hasta el día de hoy mantenemos la idea de que tiene que ser libre y gratuita. O sea, si bien nosotros hemos publicado en formato analógico los primeros números, y se podía acceder, y obviamente eso sí tenía un costo, nosotros no dejamos de decir que esas mismas revistas estaban disponibles gratis en la página y que lo podían bajar, leer y hacer lo que quieran con esa información. Esto también de alguna manera era una motivación bastante importante para el que publicaba, porque lo que quería hacer era alcanzar un poco más el público académico. Totalmente. Y tener un alcance con sus investigaciones y con sus hallazgos.
Por de alguna supuesto. manera. Porque las investigaciones muchas veces, con la utilización de su autor, se continúan para profundizarlas, Claro. para darle otro enfoque. Así que por ese lado me parece un aporte. ¿Hay alguna en estas revistas? Acá me encanta mostrarla porque me gusta mucho la estética de la revista. Sí, es una estética que ha cambiado igual ya. Sí, es bueno, un poco más ahora académica ahora. sí. Y es digital, ¿no? Es todo digital. 100% digital. 100% digital. Muy bien. Nada, veo, por ejemplo, agarro uno así al azar y veo, dice, microscopía balística, investigación de huellas de neumáticos, bueno, artículos de un autor del cual quiero muchísimo y respeto, que es Eloy Torales. Veo que pasaron por la edición Escopometría de la Policía Federal, trabajaron desde lo que es un coordinador de trabajo forense en la escena del crimen. Bueno, muchos temas, pero quería saber si por algún motivo prevalece algún tema sobre otro en estas revistas. Bueno, sí, algo que ha pasado interesante, que hemos notado nosotros con el pasar de los años y el análisis de los artículos, es que han habido épocas en las que se han publicado más temáticas que otras. Por ejemplo, en una época hubo mucha publicación sobre entomología, estaba muy de moda, la entomología forense. Y tuvimos un montón de autores, desde estudiantes hasta profesionales muy reconocidos sobre la temática. También han surgido temáticas que ni nosotros conocíamos, o más bien que no sabíamos que tenía una aplicación forense, como puede ser la micología, como puede ser la palinología, como puede ser el estudio de la ¿Me puede hacer microbiota. una pequeña introducción de cada una de estas que Bueno, la nombraste? palinología es el estudio de lo que sea el polen, para determinar el lugar. Sí. La micología es el estudio de los hongos, para la determinación del intervalo post-mortem, por ejemplo. Son todas ciencias que salen de la biología, en realidad, Sí. originalmente, pero que tienen sus aplicaciones forenses en determinadas situaciones. La entomología, el estudio de los insectos, Sí, eso sí, también, para el estudio del intervalo post-mortem, entre otras cosas. Es una ciencia que se volvió muy, muy específica, sin duda. Me hace acordar un poco, no sé, el médico, tal cual lo conocimos, que era generalista. Y hoy tenemos un médico especialista, no sé, dentro de la traumatología, un especialista en rodilla, por ejemplo. Tal cual. Bueno, un poco pasó esto, ¿no? Con la criminalística. Sí, sí, tal cual. El licenciado en criminalística, de alguna manera, sí, es un genérico. Es un genérico. Alguien que toca un poco de todo, De sí. todo. Y tiene que especializarse, sí. Bueno, una pregunta que tiene que ver un poco, me nombraste dos especialidades que las conociste a través de publicaciones o de profesionales que te acercaron el artículo. Sí. Pero también, fuera de cámara, hablamos de unas que yo nombro de esta manera, después si querés me corregís, de esas especialidades no convencionales, ¿no? De esas especialidades que, bueno, tienen un sustento, tienen sus fundamentos técnicos, pero la verdad que nadie se puso a estudiar ni revisar, digamos, cómo es que aparece y qué necesidad hay de esa especialidad. Claro. Contame un poco. Bueno, ha surgido mucho y sobre todo a partir de una ciencia tan amplia como es la escopometría, que de hecho la palabra escopen la derivamos de ahí. Nosotros originalmente, y aprovecho a contar un poco por qué pusimos esa denominación, es una raíz griega, escopen, que significa observar, y de alguna manera no está solo en la escopometría, que es una ciencia que se desarrolló en Argentina para la determinación de falsificaciones sobre diferentes objetos, no solo documentos, sino que están en otras ciencias también la palabra incluida. Por ejemplo, la dactiloscopía, bueno, la microscopía, o sea, todo lo que tenga escopía, de alguna manera está hablando de observación. Entonces, mucho de lo que ha surgido interesante de estas publicaciones también son aquellas que han aplicado, por ejemplo, la escopometría para el estudio de elementos que nadie se le hubiese ocurrido estudiar. Como por ejemplo, y ha pasado, hay un artículo muy interesante que nos ha llamado especialmente la atención, que es el estudio de los dados en los juegos de azar ante fraudes de esos juegos. De cómo los dados son falsificados, son cargados para que caigan de alguna manera y pueda generar un fraude. Que a todo esto hay un vacío también legal, ¿no? En toda esta cuestión. Sí, sí, sí. Bueno, también se han hablado, se dice que muchas cuestiones se resuelven con escopometría, muchos objetos de estudio, pero nadie define cómo. Entonces hay muchos que han propuesto para ciertos objetos, como pueden ser los soportes ópticos de información, cómo sería el paso a paso para determinar una falsificación con el método. Y de alguna manera a mí personalmente me ha incentivado este tipo de artículos para a mí desarrollar lo que sería, por ejemplo, la
la identificación de falsificaciones de moneda metálica, que también aplicamos escopometría. Escopometría. Obviamente, para la escopometría se aplica para aquellos elementos manufacturados en serie con similitudes. Hay objetos que si no tienen similitudes, o sea, si no tenemos la condición de similitud, no lo podemos aplicar. No podemos aplicar escopometría. Entiendo. Entonces, la limitación siempre va a estar en que sean objetos manufacturados masivamente. Es que estaba pensando en la escopometría, que el nombre, bueno, realmente lo siento que es muy acertado, porque más allá de la definición o la traducción de escopometría, de esto de observar y medir, o observar, como dice acá en griego, ¿verdad? Claro. Entre otras cosas, la escopometría, cuando se pregunta el método dice que compara cosas, y la palabra cosas con la amplitud de lo que es cosas. Tal cual. Entonces, el método es apto, siempre justamente entendiendo los fundamentos principales de la escopometría, puede comparar cosas. Y me parece que es totalmente viable. Comparación de cosas con fines de identificación, diría Silveira. Con fines de identificación, Sí, Silveira ha sido un invitado de acá también. Explico esto, pero también, bueno, nada, estamos hablando de que la revista lleva ese nombre y lo veía como muy, muy acertado. Muy bien, entonces esta revista que consiste justamente en divulgar información de las ciencias forenses en general, me parece que como que tiene muchas aristas, como que fue creciendo inevitablemente. Sí. La incorporación obviamente de Magalí habrá hecho su aporte. Entonces, como para ir cerrando, quería saber cómo hace el profesional para poder publicar un artículo en la revista de ustedes. Bien, bueno, la revista tiene ciertas condiciones también de publicación que deben ser cumplidas. Hay condiciones de forma y de fondo. Las condiciones de forma están detalladas en la página, en nuestra página, en la sección de publicar en Scopane, y ahí van a tener todo las cuestiones de formato, digamos, que tiene que cumplir para que podamos nosotros aceptarlo como artículo potencialmente publicable, digamos. ¿Cuáles son estas cuestiones? Bueno, una cuestión de extensión lógica. Nosotros no podemos, y esto nos ha pasado, como te comentaba, el tema de las tesinas. Nos enviaban directamente tesinas completas. Nosotros no podemos publicar tesinas completas por una cuestión de extensión. A veces tienen 30.000 palabras. Nosotros delimitamos esa cantidad de 2.500 a 7.500 palabras, por ejemplo. Cuestión de citado. El citado tiene que estar encomillado si es textual, y tiene que estar citado en las normas APA, por ejemplo. APA, perfecto. O sea, son todas cuestiones de forma que tienen que cumplimentarse. Tiene que tener el after, tiene que tener los elementos básicos necesarios para un artículo también. Una introducción, un after, un desarrollo, una conclusión pertinente a esa introducción y pertinente a la cuestión, porque eso también sucede muchas veces. Las conclusiones terminan no teniendo que ver con el desarrollo, y eso ahí ya pasa a ser una cuestión de fondo que hay que analizar un poco más. Entonces, esas son, en grandes rasgos, lo que hay que... Los lineamientos que tiene la revista. Los lineamientos de la revista para que se publique. Clarísimo. Esta es una pregunta, espero no comprometerte con esto, porque obviamente que cada uno que escribió un artículo de estos le puso, digamos, todo su conocimiento, su energía, pero no tiene que ver con mejor o peor. Tiene que ver con, hay un artículo que vos sentís que se destacó, que realmente te llamó mucho la atención, que hoy por hoy, a pesar que pasó el tiempo, sigue vigente, o tiene alguna característica, en toda esta cantidad de revistas que se fueron publicando, ¿hay un artículo o dos que realmente rompieron el molde, o algo que vos recuerdes que valga la pena mencionar ahora? Hay varios. Nosotros, esta revista, y esto aprovecho a comentarte, tenemos entendido que es una de las pocas, o la única, podríamos decir incluso, o sea, no lo tengo chequeado a día de hoy, pero que es de criminalística o de ciencias forenses, en español, que está indexada en todos los repositorios internacionales de todas las universidades gracias a una tecnología que es OJS, que lo tiene incluida en su página. O sea, todos los artículos son subidos a la plataforma y se suben automáticamente a todos los repositorios. Entonces nosotros de alguna manera también sabemos cuáles son aquellos artículos que son más consultados. ¿Cuáles son? Bueno, lo que te puedo decir que recuerdo hoy en día es cuestiones de polimorfismo gráfico, cuestiones de entomología cuando estaba en su apogeo, en la temática,
Cuando son ciencias como estas que te comentaba, que son ciencias que no son tanto comentadas en el área forense también, todo lo que tiene que ver con medicina legal es muy fuerte esa parte también. Todo lo que es intervalo post-mortem, todo lo que es putrefacción cadavérica. Sí, acá estaba leyendo una de bueno, este polimorfismo. Bueno, había visto uno que tenía que ver con bueno, psicología también sí, es una temática muy... Sí, psicología forense es mucho. Y también... Bueno, había una, puede ser que era de abuso sexual o algo sí, así. Abuso sexual infantil también, sí, bueno, el ASI. Y Y también lo que va sucediendo en el mundo, porque, por ejemplo, para citar un caso, el caso Nisman, de alguna manera cuando los medios volvían a tocar el tema con mucho énfasis, la gente empezaba a consultar de vuelta cómo era el tema de la pericia, qué decía, nosotros entrevistamos a Luis Olavarría, por ejemplo, qué decía Olavarría, el perito de Lagomancino. En el último número entrevistamos directamente a Diego Lagomancino. Entonces, esas publicaciones también han tenido mucha llegada en el público general. O sea. Bueno, interesantísimo tu trabajo. Nos quedan apenas un minuto. Bueno, para todos aquellos que es un público bastante numeroso, que estén interesados en tu trabajo, en tu revista, para publicar, o estén interesados en los servicios que ofreces como perito, ¿cuál es tu correo? ¿A dónde se podrían comunicar esta gente? Bueno, para lo que es la revista, se pueden comunicar a través de nuestro mail, que es info@scopein.org. La página obviamente también van a tener lo que son los lineamientos para publicar y van a poder acceder a todas las revistas, los números, scopein.org. Y después si nos quieren contratar a nosotros para lo que son nuestros servicios, para lo que ofrecemos de capacitaciones, puede ser a través de ADN Criminalística, que es www.adncriminalistica.com, y nuestro correo info@adncriminalistica.com. Perfecto. Bueno, Diego, realmente tengo que decirte que es un ejemplo, sos un emprendedor, realmente hiciste de tu profesión algo grande, que sirve para muchos de los chicos que están mirando. Vos sabés que los chicos cuando están por recibirse empiezan a dudar de lo que estudiaron, para qué lado van a llevar las cosas, esperando tal vez que alguna institución de las fuerzas sean absorbidos por... cosa que es imposible, que las fuerzas puedan absorber a todos los profesionales. Y vos elegiste este camino, que creo que es el más difícil de todos, y has logrado algo realmente muy interesante. Así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Federico, por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, y de esta manera damos por finalizado este gran programa de Escena del Crimen y nos vemos la semana que viene con un nuevo invitado. Muchísimas gracias.